¿Alguna vez sentiste ese silencio que duele más que una discusión? Ese momento en el que la persona que querés se aleja, te ignora y vos quedás ahí suspendido en el aire, preguntándote qué hiciste mal, por qué de golpe pareces invisible, por qué su ausencia pesa más que cualquier palabra que podría haberte dicho. Y lo más extraño es que, aun sabiendo que ese distanciamiento te lastima, seguís ahí esperando un mensaje, un gesto, un guiño mínimo que calme esa sensación de vacío en el pecho. Ese es el poder del vínculo cuando nos toca una fibra sensible, cuando toca la herida exacta. Y creo, querido, querida, que si estás escuchando esto ahora mismo, es porque en algún punto esa historia se parece demasiado a la tuya. Mirá, te voy a contar algo que aprendí acompañando a mucha gente en situaciones parecidas. Cuando alguien se aleja no siempre tiene que ver con vos, aunque es lógico que lo sientas así. Somos seres que interpretamos la ausencia como rechazo y el rechazo como una amenaza emocional. Pero quiero contarte una historia que quizás te ayude a mirar este momento con otros ojos. Un día llegó a mi consultorio una chica, vamos a ponerle Agustina, con una angustia enorme. Me dijo, no entiendo. Hace una semana estábamos bien conectados, riéndonos como dos adolescentes, y de golpe él empezó a contestarme con monosílabos, después con horas de distancia, y ahora ya ni aparece. ¿Qué hago? ¿Lo busco? ¿Me silencio? ¿Lo espero? ¿Lo olvido? La miré un rato en silencio porque a veces uno necesita que alguien sostenga ese dolor con calma, y le dije, Agus, cuando alguien se aleja no siempre es un mensaje para perseguirlo, a veces es un mensaje para escucharte a vos. Y lo que te quiero decir con esto es que cuando la persona que te importa te ignora, se activa un motor interno que nos hace querer correr atrás para reparar algo, aunque no sepamos qué. Pero la psicología emocional nos enseña que la primera reacción nunca es la más sabia, sino la más impulsiva. Y en este instante, vos no necesitas impulso, necesitas claridad. Porque el silencio del otro te obliga a escucharte a vos mismo. Y ahí está el verdadero desafío. Permitirme volver un momento a la historia de Agustina, porque su proceso tiene algo para vos también. Mientras hablábamos, me contó que el hombre que le gustaba tenía una manera de desconectarse cuando se sentía presionado. Y ella, sin quererlo, había empezado a escribirle con más insistencia justamente porque sentía que él se estaba alejando. Pero cuanto más buscaba ella, más él se retiraba. Y esa dinámica se volvió una especie de danza dolorosa. ¿Te suena familiar? Es que nos pasa a todos. Cuando tememos perder algo, hacemos movimientos desesperados, y la desesperación siempre espanta lo que queremos conservar. Entonces ahí apareció la primera clave que quiero regalarte hoy. Cuando alguien se aleja, en vez de avanzar, volvé hacia vos. No desde el orgullo, sino desde la dignidad. No para castigar al otro, sino para protegerte. ¿Por qué? Porque el vínculo que más descuidamos cuando alguien nos ignora es el vínculo con nosotros mismos. Nos olvidamos de que la angustia, el miedo a la pérdida, la sensación de inutilidad son reacciones normales, pero no tienen por qué gobernarnos. Fíjate esto, existe un concepto en psicología que se llama regulación emocional interna. ¿Qué significa? Que cuando el otro se corre, cuando deja un hueco, vos tenés que ser capaz de sostenerte sin caer en la fantasía de que si no haces nada, lo perdés. La primera tarea, entonces, es estabilizarte emocionalmente. Y te lo quiero decir con esta metáfora, imagínate que tu corazón es una casa. Cuando alguien se va de esa casa sin avisar, quedás con las ventanas abiertas, el viento entrando, todo desordenado. No salgas a la tormenta a buscar a esa persona. Cerrá primero tus ventanas, acomodá tu casa interna. Porque si salís así, mojado, vulnerable, desesperado, la tormenta te va a llevar puesto. Y acá empieza el aterrizaje práctico. ¿Qué significa, en términos concretos, volver hacia vos? Significa esto: durante las próximas 48 horas, no actúes desde la ansiedad. No escribas para provocar una respuesta. No busques interpretaciones en redes sociales. No te castigues, no te compares. Hacé un corte saludable, no un silencio manipulador, sino un espacio emocional. Y usá ese espacio para vos. Anotá lo que te pasa, contá tu historia en un cuaderno. Permitite sentir, permitite preguntarte qué necesito hoy para estar un poco mejor. Y escuchate, tal vez es un paseo, tal vez es llamar a alguien que querés, tal vez es descansar, tal vez es llorar, todo es válido.
Y te lo digo con el corazón, cuando vos te cobijás emocionalmente, el silencio del otro deja de lastimarte como antes. En esta primera clave también aparece algo fundamental: dejar de leer la distancia como un juicio a tu valor, porque no lo es. Las personas se alejan por sus miedos, por sus historias, por sus contradicciones internas. A veces no saben cómo estar, a veces se sienten abrumados, a veces no tienen el coraje de decir no puedo con esto, y otras veces, querido, querida, simplemente no están disponibles emocionalmente. Y eso habla de ellos, no de vos. Pero si vos interpretás su ausencia como una prueba de que no sos suficiente, vas a terminar entregando demasiada energía, y la energía es sagrada. Por eso, el trabajo psicológico que te propongo en este tramo es que puedas decirte: no soy responsable de lo que el otro no puede darme, pero sí soy responsable de cómo me trato mientras espero. Volvamos un segundo a Agustina, porque ella tuvo un giro interesante. Después de trabajar en sí misma durante unos días, sintió que había recuperado cierta claridad. Ya no se sentía tan desesperada por saber qué hacía él, o por qué no contestaba. Y en ese lugar de calma decidió enviarle un mensaje breve, respetuoso, auténtico. Nada de dobles intenciones, nada de presión, solo cuando quieras hablar, acá estoy. Él no respondió ese día, tampoco el siguiente, pero una tarde apareció. Y lo que le dijo fue algo que ella no esperaba. Me asusté. Sentí que la cosa se estaba poniendo seria y no supe cómo manejarlo. ¿Viste? A veces el conflicto no tiene que ver con nuestro valor, tiene que ver con las limitaciones emocionales del otro. Y quiero subrayar algo: ella no lo recuperó porque lo persiguió, lo recuperó porque se recuperó a sí misma. Y ahí está la enseñanza para vos. La distancia no siempre es el final. A veces es una pausa que te invita a fortalecerte, porque si la persona vuelve, mejor que te encuentre en tu centro. Y si no vuelve, que encuentre que vos seguiste adelante. Te lo digo desde el alma, nadie se merece que su paz dependa de la presencia o ausencia de alguien más. La paz, querido, querida, se construye adentro. Y cuando vos estás bien con vos, sabés muy bien qué personas suman y qué personas solo te generan ruido. Por eso, el primer paso cuando alguien te ignora no es actuar afuera, es actuar adentro, calmarte, reconectar, acomodar tu casa emocional, porque desde ahí vas a poder tomar decisiones sin quedar atado al miedo. Y ahora quiero dejarte con algo que solo vos podés responder. ¿Qué parte de vos se siente amenazada cuando el otro se aleja? ¿La parte que teme no ser elegida? ¿La parte que siente que si alguien se va vos quedás vacío? ¿La parte que confunde amor con apego? Sea lo que sea, ahí está tu trabajo emocional. Y lo que sigue en esta charla va a ayudarte a entenderlo con más profundidad, porque en los siguientes minutos hablaremos de por qué la distancia del otro revela tu herida emocional más antigua y cómo transformarla para que nunca más alguien pueda manipular tu paz. Y lo que descubrirás después puede cambiar la forma en que te mirás a vos mismo y la forma en que te relacionás con los demás. Si este mensaje te está acompañando, te invito con cariño a suscribirte al canal, compartir este video con alguien que pueda necesitarlo y dejar acá abajo un comentario con la afirmación poderosa de hoy: mi valor no depende de la presencia de nadie. Y si querés seguir creciendo conmigo, activa la campanita para que cada nuevo contenido te encuentre justo cuando más lo necesitas. ¿Viste esa sensación que aparece cuando alguien se aleja y vos quedás atrapado entre lo que sentís y lo que imaginás? Ese espacio vacío donde antes había mensajes, risas, planes, y ahora solo hay silencio. Es como si el mundo se encogiera y la mente empezara a inventar historias que duelen más que la realidad misma. Y quizá te sorprenda, pero lo que más lastima no es que esa persona no esté, es que vos no entendés por qué tu alma reacciona así. ¿Por qué se vuelve tan difícil respirar cuando alguien decide tomar distancia? ¿Por qué sentimos que si no lo recuperamos, perdemos algo más que un vínculo? Y acá, querido, querida, empieza un territorio que pocos se animan a transitar, lo que el abandono ajeno despierta de nuestro abandono interno. Quiero proponerte un viaje emocional profundo, casi quirúrgico, para que podamos mirar de frente algo que todos vivimos pero casi nadie se anima a reconocer. Porque cuando alguien te ignora, no solo toca tu deseo, toca tu historia. Y en esa historia están tus miedos, tus carencias, tus heridas viejas que no sabías que seguían abiertas. No es el sin,
no es el dejado en visto, no es que no responda. Lo que realmente duele es lo que eso saca de vos, lo que eso remueve, porque cada silencio del otro puede amplificar el silencio emocional que llevamos dentro. Y es ahí donde la psicología se vuelve una linterna imprescindible para iluminar la oscuridad interna que el rechazo activa. Pero déjame contarte algo a través de una historia. A veces una imagen vale más que cualquier teoría. Hace un tiempo llegó a terapia un hombre al que vamos a llamar Sebastián. Tenía 40 y pico, un tipo sensible, trabajador, responsable, pero devastado. Si lo mirabas parecía entero, pero cuando abría la boca se derrumbaba. Me dijo: Gabriel, no puedo entender cómo alguien puede quererte un día y al siguiente desaparecer. Lo escuché, lo dejé llorar un poco, porque uno también debe dar espacio al dolor para que respire, para que encuentre su forma. Después me contó su situación. Había estado conociendo a una mujer durante meses, todo fluía con naturalidad. Pero un día ella empezó a distanciarse, a contestar menos, a poner excusas vagas, hasta que simplemente dejó de estar. Y entonces él cayó en esa espiral que vos quizá conocés muy bien. Esa espiral de revisar conversaciones viejas para buscar señales, esa espiral de preguntarte ¿en qué momento la cagué? Esa espiral de pensar que si hubiera sido más cariñoso, o menos rápido, o más divertido, o menos vulnerable, tal vez la historia habría terminado diferente. Esa espiral que te hace pelearte con vos mismo por no haber sido lo suficiente. Pero cuando fuimos más profundo, descubrimos algo que él jamás había vinculado a su historia actual. De chico, su mamá solía desaparecer emocionalmente durante días, no porque no lo quisiera, sino porque tenía sus propios dolores. Y sin querer, cada ausencia de esa mujer que él amaba había creado en Sebastián una certeza silenciosa: cuando alguien se aleja es mi culpa. ¿Te das cuenta? El presente no duele solo por el presente, duele por el pasado que se reactiva. Por eso a veces la distancia del otro nos parte al medio. No estamos luchando solo por esa persona, estamos luchando contra todos los abandonos anteriores. Quiero que pienses un instante en tu propia historia, sin juzgarte, sin culparte, solo observando. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que alguien que querías se fue de tu lado? ¿Cuándo fue la primera vez que el silencio te dolió? Tal vez fue un amigo que dejó de invitarte, tal vez un amor adolescente que se olvidó de vos de un día para el otro, tal vez un padre que no estuvo, o una madre que no sabía cómo sostenerte emocionalmente. Aunque no lo creas, ahí se esculpe la herida, y cuando la vida te pone frente a alguien que se aleja, esa herida se abre otra vez como si el tiempo no hubiera pasado. Acá viene un punto clave para tu transformación. Cuando alguien te ignora, se activa lo que en psicología llamamos sistema de apego inseguro. Ese sistema funciona como una alarma que te dice: vas a perder algo importante. Y entonces aparece la necesidad de buscar, insistir, explicar, validar, justificar, perseguir. Pero no estás persiguiendo a la persona, estás persiguiendo la sensación de seguridad que perdiste. Por eso, lo primero que quiero que entiendas en este segundo tramo emocional es que no sos débil por sentir lo que sentís. No sos dramático, no sos exagerado, sos humano. Y cuando te importa a alguien, perderlo te moviliza. Pero esa movilización se vuelve tóxica cuando te desconecta de vos mismo. Cuando empezás a actuar desde el miedo y no desde el amor, desde la ansiedad y no desde la dignidad. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo psicológico. Quiero proponerte ahora una metáfora, porque a veces el corazón entiende mejor a través de imágenes que a través de conceptos. Imagina que vos tenés una cuerda emocional atada a esa persona. Cuando todo va bien, la cuerda está floja, libre, suave, acompaña, no aprieta. Pero cuando el otro se aleja, la cuerda se tensa, y cuando se tensa demasiado, duele, y como duele, tu reacción natural es tirar más fuerte para que el otro vuelva. Pero cuanto más tirás, más se tensa la cuerda y más se aleja la otra punta. ¿Qué implica esto? Que tirar no acerca, tirar rompe. Entonces, ¿qué hacemos? Aflojamos la cuerda, no la cortamos, no la negamos, no la ignoramos, la aflojamos. ¿Cómo se afloja una cuerda emocional? Regulando tu ansiedad, respirando, dándote espacio, reconociendo lo que sentís, cuidando tus hábitos, evitando la impulsividad y recordándote que la historia no termina porque el otro tomó distancia. Y acá viene el aterrizaje práctico, humano, emocional, psicológico.
Quiero darte un ejercicio profundo que usamos en consulta para trabajar el dolor del abandono. Se llama reparenting emocional, o en criollo, aprender a darte vos lo que nadie te dio cuando lo necesitabas. Porque cuando alguien te ignora, lo que más duele no es la ausencia del otro, es tu sensación de desprotección. Entonces, vamos a empezar a repararlo. Cerrá los ojos por un momento si estás en un lugar donde podés hacerlo y pregúntate, ¿qué parte de mí está sufriendo ahora? Identifícala. Tal vez es tu niño interno que tiene miedo. Tal vez es tu adolescente que se siente insuficiente. Tal vez es tu adulto que se siente traicionado o confundido. Y cuando identifiques esa parte, háblale. Sí, háblale, con la misma ternura con la que hablarías a alguien que amás. Estoy acá, no te voy a abandonar. Aunque el otro se haya ido, yo no me voy. Este ejercicio parece simple, pero tiene un poder terapéutico inmenso. Reorganiza tu sistema de apego y te devuelve la seguridad desde adentro, para que tu paz no dependa de un mensaje que llega o que no llega. ¿Querés otra herramienta? Anota esto porque es de las más importantes en psicología emocional aplicada. Regulación cognitiva. Cada vez que la ansiedad te diga, si no contesta no le importo, responde, no sé qué está pasando del otro lado. No invento historias sin pruebas. No voy a lastimarme con interpretaciones. Esto corta la fantasía catastrófica y te devuelve al presente. Y una tercera herramienta, redireccionamiento de energía emocional. Si hoy estás gastando tu energía en mirar el celular, en revisar su última conexión, en imaginar qué está haciendo, detén ese circuito. La energía que se estanca enferma, y la energía que se mueve sana. Usala para vos. Caminá, escribí, habla con alguien de confianza, hace algo creativo, algo físico, algo que te devuelva la sensación de vida. Porque cuando vos te llenás de vida, el silencio del otro pierde poder. Ahora mírame un segundo con el alma, porque quiero decirte esto con total honestidad, nadie que esté realmente disponible emocionalmente te va a dejar en la incertidumbre de manera constante. La distancia ocasional es parte de la vida, pero la indiferencia sostenida, eso es otra cosa. Y cuando alguien elige no estar, cuando alguien no tiene la valentía emocional de decir lo que siente, lo que quiere o lo que teme, vos no tenés la obligación de vivir en esa nebulosa. El silencio del otro no es una invitación a perseguirlo, es una invitación a elegirte. Pero antes de avanzar, quiero dejarte con una pregunta que abre puertas internas muy profundas. Si la persona que te ignora volviera mañana, ¿en qué estado te encontraría? ¿Entero, quebrado, ansioso, en paz o todavía perdido buscando que te elijan? Porque eso define más de tu historia emocional que cualquier silencio ajeno. En los siguientes minutos vamos a entrar en el terreno más incómodo, pero más revelador de todos. Cómo identificar si el alejamiento del otro es una señal de incompatibilidad emocional, un mecanismo de defensa o una forma sutil de manipulación afectiva. Y qué hacer en cada caso para no perderte a vos mismo en el intento. Y lo que descubrirás después puede transformar no solo este vínculo, sino tu manera completa de amar. ¿Alguna vez te quedaste mirando el celular, con el corazón en pausa, esperando un mensaje que no llega, mientras tu cabeza arma 1000 teorías y tu alma se encoge un poquito más con cada minuto? Ese momento en el que ya no sabes si la persona se alejó por miedo, por desgano, por confusión o porque simplemente dejó de sentir lo que vos sentís. Y la pregunta que más duele no es por qué se fue, sino qué hago conmigo mientras no está. Porque querido, querida, cuando alguien te ignora, no solo estás intentando comprender al otro, estás intentando sostenerte a vos mismo en un terreno que se mueve. Y hoy quiero que entremos en un espacio que es clave para entender qué te está pasando y sobre todo qué hacer con esa distancia que te confunde. Porque no todos los silencios significan lo mismo. No todos los alejamientos hablan de vos, y si aprendés a leer el mensaje emocional detrás de cada comportamiento, vas a dejar de tomarte como personal lo que no es tuyo, y vas a recuperar un poder interno que quizás no sabías que tenías. Déjame empezar con una historia que te va a resonar. Hace unos meses atendí a una mujer que vamos a llamar Lucía, una mujer cálida, inteligente, dulce, pero con una sensibilidad tan profunda que a veces no sabía dónde ponerla. Conoció a un hombre que parecía disponible, atento, presente. Y durante las primeras semanas, todo fue magia. Mensajes largos, buenas noches amorosas, charla hasta las 3 de la mañana, planes, caricias.
Esas cosas que hacen que uno empiece a soñar un poco antes de tiempo. Pero, de golpe, él empezó a contestar distinto. No era un silencio total, era un silencio selectivo, un silencio que elegía cuándo aparecer. Ella me dijo: Gabriel, no me está ignorando del todo, pero tampoco está. Y eso me vuelve loca. Y yo sé que vos entendés perfectamente esa frase, porque a veces lo que más duele no es la ausencia total, sino la presencia intermitente. Esa que te confunde, que te ilusiona, que te atrapa en un ciclo donde nunca sabes si estás adentro o afuera. Entonces, lo primero que hicimos con Lucía fue diferenciar los tipos de alejamiento, porque cada uno requiere una respuesta emocional distinta. Te los voy a compartir para que puedas reconocer cuál es el tuyo. Hay un alejamiento que ocurre cuando la persona tiene miedo, miedo a enamorarse, miedo a comprometerse, miedo a perder su libertad. Este tipo de alejamiento suele ser abrupto pero no cruel. No desaparecen de mala fe, sino porque se abruman. Si los confrontás desde la ansiedad, se van más. Si los confrontás desde la calma, se acercan porque sienten seguridad. Hay otro alejamiento que nace de la confusión. Personas que no saben lo que quieren, que dudan, que están entre avanzar o retroceder. Suelen aparecer y desaparecer como si estuvieran probando qué sienten. No lo hacen para lastimarte, pero lastiman igual, y si vos no tenés claridad interna terminás adaptándote a su vaivén emocional. Y está el alejamiento más peligroso, el que nace de la manipulación afectiva. Ese que hace que la persona se vaya para que vos vayas detrás, que usa el silencio como forma de control, que dosifica el cariño, que te da migajas para mantenerte enganchado. Este tipo no se corrige con ternura, no se corrige con paciencia, no se corrige con amor, se corrige con límites. Cada uno de estos alejamientos activa algo distinto en vos, y para entender qué hacer cuando alguien se aleja, tenés que descubrir primero qué te pasa, porque la distancia duele, sí, pero el dolor tiene un origen más profundo que la situación actual. Sí, pero el dolor tiene un origen más profundo que la situación actual. El alejamiento no es el problema, es el espejo. Refleja lo que todavía no está sanado en tu historia emocional. Quiero que te tomes un momento y respires conmigo. Respirar es fundamental cuando el corazón está apretado. Y pregúntate, ¿qué activa en mí la distancia del otro? ¿Me hace sentir abandonado? ¿Me hace sentir insuficiente? ¿Me despierta el miedo a no ser importante para nadie? ¿O me genera bronca, impotencia, ganas de reclamar lo que no me dan? Esa pregunta, por más simple que parezca, abre un portal interno, porque detrás del sentimiento hay una historia, y para poder manejar el dolor presente, tenés que comprender la raíz. Volvamos a Lucía. Ella estaba atrapada entre la ilusión y el miedo. Por momentos pensaba que él estaba confundido, por momentos sentía que la estaba manipulando, y en otros momentos creía que ella no era suficiente. Pero cuando profundizamos, apareció su herida de base. De chica había aprendido que el amor se mendiga, que si alguien se alejaba, había que esforzarse, complacer, adaptarse, que el amor siempre era una lucha desigual. Entonces, el silencio de ese hombre no solo activaba su dolor actual, activaba su historia antigua, y eso es lo que más lastima, cuando el presente toca la infancia emocional que todos cargamos. Quiero contarte algo con total sinceridad. Cuando alguien se aleja, vos no estás intentando recuperar a esa persona. Vos estás intentando recuperar el afecto que perdiste años atrás. Estás intentando que el otro te dé lo que nunca recibiste. Estás intentando que el otro repare lo que te rompieron antes. Y eso, querido, querida, no se consigue persiguiendo a nadie, se consigue mirándote con verdad. Y ahora sí, pasemos al aterrizaje práctico de esta parte. Quiero darte un proceso emocional en 4 movimientos que te va a ayudar a entender qué hacer realmente cuando alguien se aleja sin perderte a vos mismo. Primer movimiento, observación consciente, no reacciones, no escribas, no te desesperes. Observa el comportamiento del otro como si fueras un testigo, no como protagonista. Pregúntate, ¿esto es confusión, miedo o manipulación? La observación te da poder, la impulsividad te lo quita. Segundo movimiento, validación emocional. Permitite sentir sin juzgarte. Poné nombre a la emoción. Decite, esto que siento es angustia,
Esto que siento es miedo. Esto que siento es rechazo. Nombrar lo que sentís te ordena internamente. Dejarlo sin nombre te desorganiza. Tercer movimiento. Reencuadre psicológico. Cada vez que tu mente diga, me ignora porque no soy suficiente, responde, no sé qué está pasando del otro lado. No supongo. No fantaseo. No me lastimo con historias inventadas. Esto es psicología aplicada pura. Genera un corte neurológico que frena la ansiedad. Cuarto movimiento. Acción desde la dignidad. Espera a que tus emociones se calmen antes de hacer cualquier movimiento. Y cuando lo hagas, que sea simple, claro y honesto. Nada de dobles intenciones. Nada de manipulación. Algo tan sencillo como estoy acá si querés hablar. Esa frase dicha desde la serenidad revela tu autoestima y deja la pelota del otro lado. Si viene, viene. Si no viene, ya aprendiste más de lo que crees. Quiero contarte qué pasó con Lucía para que entiendas el poder de este proceso. Cuando empezó a observar sin reaccionar, se dio cuenta de que ese hombre no estaba confundido. Estaba administrando su presencia. Cuando trabajó sus emociones, entendió que el verdadero dolor no venía de él, sino de ella. Cuando reencuadró sus pensamientos, dejó de culparse. Y cuando actuó desde la dignidad, él volvió, pero ella ya no era la misma. Y entonces, por primera vez en años, pudo elegir. Y eligió que ese tipo de amor, a medias, ya no tenía lugar en su vida. Eso, querido, querida, es libertad emocional, y es lo que quiero para vos. Pero ahora quiero llevarte a un punto todavía más profundo. Quiero que te preguntes algo que quizá nadie te preguntó antes. Si la persona que te ignora hoy te pidiera volver mañana, ¿estarías volviendo desde el amor o desde el miedo, desde la elección o desde la necesidad? Porque si volvés desde el miedo, vas a repetir la historia, pero si sanás tu miedo, vas a elegir desde otro lugar. Y ahí cambia todo. Quiero que entiendas algo con el